Bienvenidos al último video, que es el sexto de la lección 3 del crecimiento espiritual. Nosotros hemos visto en esta lección 3 primero lo que es la santificación, luego vimos lo que es la glorificación y ahora vamos a estar mirando el proceso que se da en el crecimiento espiritual. Como vemos aquí, tenemos el proceso de la niñez, la madurez y la perfección. En este proceso nosotros vamos siendo cada vez más como Cristo. Y obviamente cuando lleguemos ya a la presencia del Señor, donde seamos glorificados, seremos perfectos. Mientras tanto, estamos aquí y lo que vamos a estar estudiando es cómo pasar de la niñez a la madurez y cuáles son las características de cada una de ellas. Miremos las características de la niñez. En primer lugar, vemos que tenemos que estudiar este tema del crecimiento espiritual, porque es muy importante en cada una de nuestras iglesias en casa, que nosotros estamos enseñando en las iglesias a evangelizar, a ser discípulos, a formar líderes y a plantar iglesias en casa. Y es importante que empecemos desde el principio, evangelizando y atendiendo a aquellos que son niños espirituales en el discipulado. La Biblia nos enseña claramente que debemos alimentarnos y crecer espiritualmente. Es vital para la iglesia hacer discípulos, enseñarles la palabra, orar por ellos para que ellos puedan crecer espiritualmente. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, nos habla de que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que podamos crecer para salvación. ¿Qué quiere decir aquí crecer para salvación? Quiere decir que yo tengo que crecer en este proceso de la santificación, cada momento. Entonces, vamos a mirar lo que la Biblia nos enseña. En 1 Corintios 3, del 1 al 7. Algunas de las características de los niños espirituales. Según este versículo, vamos a mirar que los niños espirituales no pueden asimilar las enseñanzas profundas de la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos a ver que ellos se dejan guiar por la carne y no por el espíritu. Tienen pleitos, iras, contiendas. En tercer lugar, ellos ponen la mira en los hombres y no en Dios. Dice el pasaje que ellos ponían la mirada en Pablo y en los otros líderes. Y 4, quieren hacer cosas para crecer espiritualmente, pero no dejan que Dios los haga. Lo tratan de hacer en sus propias fuerzas. Muy bien, entonces vamos a mirar las características de los niños espirituales según Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Por favor, lean en sus casas estos versículos. En primer lugar, en estos versículos vamos a encontrar que los niños espirituales son tardos para oír. Escuchan la palabra, pero no va acompañada de fe. Por lo tanto, no lo llevan a la práctica. Es decir, que los niños espirituales oyen la palabra, pero no confían en ella, por lo tanto, no los llevan a la práctica. En segundo lugar, vemos que después de mucho tiempo de estar ya en la vida cristiana, otra vez tienen necesidad de volver al ABC del Evangelio. Es decir, que no profundizan en la palabra, siempre están estudiando lo mismo. De paso se ha dicho, cuando nosotros crecemos en el conocimiento de la palabra, es cuando nosotros obedecemos la palabra. Pero como no obedecen a la palabra de Dios, se quedan en el ABC. Tercero, son inexpertos en la palabra de justicia. No saben cómo hacer para que la palabra afecte
a su vida cotidiana. Es decir, que aprenden la palabra de Dios, pero no viven una vida santa, solamente intelectualmente. Y cuarto, no tienen los sentidos ejercitados para poder discernir lo que les conviene o no para crecer espiritualmente. Una persona que crece espiritualmente y madura espiritualmente es porque aprende a discernir qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene para ser más como Cristo es. Entonces, vamos a mirar también ahora qué es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la madurez espiritual, a una persona que es maduro en la fe. En primer lugar, vemos que reciben la palabra con interés y creen lo que Dios dice en su palabra, según Hebreos 11:6. Las personas cuando oyen la palabra de Dios la oyen con fe, le prestan atención, interés, porque están interesados en poner en práctica. En segundo lugar, una persona madura espiritualmente puede entender las cosas profundas de Dios, lo ancho, lo largo, lo profundo, que es el amor de Dios. Eso lo pueden leer en Efesios 3, 16 al 19. Una persona es madura en la fe, en su caminar se ve el fruto de lo que la palabra de Dios hace en su vida. Eso lo van a ver en Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Dios da fruto en su vida. Cuarto, tienen discernimiento espiritual. Saben lo que edifica y lo que no edifica. Tienen la sabiduría y el entendimiento espiritual. Así que, por favor, lean estos versículos allí en sus casas. ¿Qué significa la palabra madurez? Dice que en griego esta es la palabra teleios, que muchas veces en la Biblia es traducido como perfección, pero en realidad significa madurez. En Efesios capítulo 4, versículo 13 nos dice: hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre perfecto, es decir, un hombre maduro, de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De este lado de la eternidad no vamos a ser perfectos, pero Dios quiere que experimentemos la madurez. Y como cuerpo de Cristo, Dios quiere que seamos maduros, que podamos nosotros hacer la voluntad de Dios. Otro versículo, Santiago capítulo 1:4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, es decir, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios está interesado en poner en nosotros todo lo que necesitamos para que podamos hacer su voluntad, para que seamos cabales, como dice aquí, para que seamos cabales y que podamos hacer todas las cosas que Él ha determinado para nosotros, sin que falte cosa alguna. Muy bien. Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos versículos nos muestran todo el espectro de la salvación. Y vemos ahí que fuimos llamados, fuimos justificados y también vamos a ser glorificados. Pero entre el proceso de la justificación y la glorificación, Dios quiere hacernos a la imagen de su Hijo.
Espero que en esta lección hayamos nosotros aprendido el proceso que nosotros pasamos en el crecimiento espiritual.